characteristic restraint and not ask them. People would raise their hand and try to keep their questions short. We'll do our best. Bal? Introduce themselves, wait for a microphone. Thank you. Bal Das from INSCAP Partners. Madam President, you made a very strong case for multilateralism. I think many of us here subscribe to it. I'd be interested in your views about the working of the United Nations, the heart of our multilateral framework, which seems to be quite broken, oftentimes in stark manners when we see what played out in the Balkans recently. Would appreciate your thoughts on how do we fix the UN. Thanks. And while we're at it, if we ever do get around to Security Council reform, does Argentina believe it deserves a seat on the Security Council? Bueno, este es un tema, el tema de la reformulación de los organismos multilaterales, sean de crédito o en este caso de Naciones Unidas, ha sido un tema recurrente de la República Argentina en todos los mensajes que hemos tenido con motivo de la Asamblea Anual de Naciones Unidas desde el año 2003 a la fecha. Yo creo que es necesario reformular el núcleo, el corazón del Consejo de Seguridad. Primero porque ese Consejo de Seguridad fue creado a la luz de la Carta de San Francisco en un mundo posguerra donde había lo que se denominó la bipolaridad. Esta tensión de la bipolaridad entre Estados Unidos y Rusia que signó toda la segunda mitad del siglo XX hasta la caída del muro de Berlín fue lo que constituyó en apropiado el Consejo de Seguridad porque había una tensión permanente ante la amenaza nuclear que vivía el mundo, donde si alguien hacía algo por afuera podía sobrevenir una suerte de holocausto nuclear universal. Esta tensión, que se desarrollaba siempre en el seno del Consejo de Seguridad, con el derecho a veto, permitió el funcionamiento más o menos aceptable durante la segunda mitad del siglo XX. ¿Cuál es el problema? Cuando cae el muro de Berlín y termina la bipolaridad, y entonces surge claramente por sobre el resto de las naciones Estados Unidos, con una preeminencia en materia económica, científica, armamentística, tecnológica, muy por sobre encima del resto, que lo coloca en primera potencia absoluta en el mundo, crea un desequilibrio que ya no puede ser procesado dentro del Consejo de Seguridad, y por eso surge también la política unilateral. Usted puede ejercer la fuerza en forma unilateral cuando no hay ninguna otra fuerza que pueda oponerle la suficiente resistencia. Esto es un principio de la física, pero que también se debe aplicar a la política. O sea, en realidad, la unilateralidad de Estados Unidos es consecuencia de su propio reposicionamiento como primera y única potencia del mundo. Pero también allí anida el problema de lo que puede constituir un debilitamiento de quien es demasiado fuerte, aunque parezca un contrasentido. Por eso, a mi criterio, es necesario la reformulación de Naciones Unidas y esencialmente del Consejo de Seguridad. Si tengo la fórmula para cuál sería ese Consejo de Seguridad que garantizara el equilibrio, por ahí era yo la presidenta de los Estados Unidos y no lo que se están presentando, porque sería encontrar la fórmula de equilibrio del siglo XXI, como fue el Consejo de Seguridad, la fórmula de equilibrio de un mundo muy conflictivo luego de la Segunda Guerra Mundial. Pero que hay que abordar la reforma del Consejo, que hay que darle participación a los nuevos actores regionales que han surgido, sin lugar a dudas. Pero tengamos en cuenta que fue precisamente la ruptura
de la bipolaridad y el surgimiento de una fuerza indiscutible la que torna inviable inviable no, más que inviable, digamos, no demasiado usable o utilizable ese Consejo de Seguridad. Tener en claro que este es el problema no significa tener la solución, pero significa sin lugar a dudas un paso muy importante para poder encontrarlo en una discusión y un debate abierto que se deben dar todos los países. Holding a time for yes, ma'am, all the way in the back.